murió por mí en la cruz. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Te saludo en el nombre excelente de nuestro Señor Jesucristo. Soy Roberto Peña, transmitiendo desde Láser Mix TV, Canal 3, desde Chaclacayo, para todo Lima Este y en la Selva Central para Satipo, Mazamari, San Martín de Pangoa. Quiero aprovechar antes de comenzar para enviar un saludo a Feliciano López. Feliciano, te enviamos un abrazo. Confía, cree. La palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible, ¿ya? Y aquel que en él confía jamás será avergonzado. Y también quiero enviar un saludo a la iglesia que pastoreo, Familia de Fe, en la ciudad de Vitarte. Un saludo para toda la iglesia, con mucho amor, siempre en Cristo. Y gracias también al pastor Johnny Roca, culpable y responsable de que estemos aquí todos los martes. Gracias, pastor Johnny. A Marco Laureano, quien está aquí en la producción, en todo lo que es aquí en el SEG, en la televisión. Gracias, Marquito, por estar cada martes con nosotros también aquí en Láser Mix Canal 3. Bueno, amados, hoy día dije que iba a empezar a hablar acerca de la Navidad, ¿ya? Este es un tiempo de mucho amor humano, podríamos decir así. La gente se pone romántica, ¿no? La gente se pone bonita cuando debemos ser. Navidad es todos los días del año. Vamos a orar para entrar a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el privilegio y el honor que tengo de poder soltar tu palabra con profundidad, pero con sencillez, Señor. Gracias por la unción para poder enseñarla. Te doy gracias por cada persona que se conecta, Padre. Creo que sus mentes están expectantes y sus corazones están receptivos, Señor, para recibir la semilla incorruptible de la palabra de verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que trae cambios, Señor. Tu palabra transforma, Señor. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a compartir con ustedes, espero compartirlo en una sola sesión, pero creo que no va a ser posible. Así que si no alcanza el tiempo, porque solamente tenemos media hora, lo vamos a hacer en 2 sesiones, ¿no? El tema que vamos a compartir es Jesús, la única razón para la Navidad. Para celebrar la Navidad, la única razón es Jesús. Como ustedes saben, vivimos en una época en que la Navidad se ha vuelto muy comercial. Pero, ¿cuál es el significado de la palabra Navidad? Si me das un clic, Marquito, por favor. La palabra Navidad viene de la palabra natividad y significa nacimiento. La Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es un evento trascendental en la historia de la humanidad. Y este evento es conocido como la primera venida de Cristo. Y esta primera venida de Jesús a la tierra dividió la historia de la humanidad en 2. Si me das un clic, la división de la historia. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. La primera división, antes de Cristo, aproximadamente 4,000 años desde Adán. 4,000 años desde Adán. Los eruditos afirman que Jesús nació en el año 4,000 desde que el primer Adán fue creado. Desde que Adán fue creado. Ojo, estoy diciendo desde que Adán fue creado, no desde que la tierra fue creada. ¿Ya? El tema de dinosaurios, creación de dinosaurios, es en la primera eternidad. Es todo un tema. Yo me voy a enfocar en lo que es la Navidad y desde que Dios creó al hombre. Eso es lo que nos interesa. Entonces, la primera división es antes de Cristo, aproximadamente 4,000 años desde Adán, desde que Adán fue creado. Y la segunda división tiene que ver con la era cristiana.
Este evento no solo ha sido trascendente para marcar la historia, sino que también ha afectado de manera relevante la vida de millones y millones de personas que hemos conocido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Su venida a la tierra era un asunto de vida o muerte para la humanidad. Y era absolutamente necesario que Él descendiese del cielo para restaurar al hombre. Estamos en el siglo XXI, el siglo del libre pensamiento. Vivimos en una sociedad y en una cultura posmoderna que está influenciando en toda área con esa filosofía. Ahora, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el concepto del pecado o del pecado original lo han sacado, lo han desarraigado del diccionario. Unos lo niegan y otros simplemente lo han borrado. Satanás sutilmente se ha encargado de tratar de minimizar el pecado del hombre y, por supuesto, sus consecuencias. Cuando la Biblia habla claramente que el pecado es una fuerza destructiva, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, y el pecado no se debe minimizar. Y si la tierra está como está y las cosas están como están, es por causa del pecado. El hombre ha pecado, el hombre peca y seguirá pecando. Y la Biblia sigue diciendo que la paga del pecado es muerte. Así que no debemos tomar con ligereza el pecado. Hay una historia desconocida para la mayoría de personas en nuestro planeta. Actualmente somos millones de habitantes y la mayoría no saben cómo se originó todo. El diablo les ha regalado la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la gran explosión que trajo como resultado un universo ordenado. Y esa no es la verdad. Esa cosmovisión carece de todo fundamento científico e histórico. La verdadera cosmovisión está establecida sobre 4 hechos históricos concretos y vamos a ver cuáles son estos 4 hechos históricos concretos. Si me das un clic, por favor. La creación, número 1. La caída, número 2, la redención, número 3, y la restauración de todas las cosas. Vamos a explicar cada una de estas partes de esta cosmovisión, ¿ya? Estas 4 hechos históricos que son reales. Vamos a empezar por la creación. El agente activo, creador, detrás de todo lo que existe es el Verbo. Y el Verbo es Jesús, y Jesús es la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, y leemos: todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1, 3. ¿Estás ahí, Marquito? Me voy a poner verde. Ya. Juan 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesús creó todas las cosas, el Verbo, la palabra. Fue Jesús quien inició el proyecto Tierra y Dios insertó al hombre en medio de un ecosistema perfecto, en el que tenía armonía con el Creador y con la creación. Y no había nada que preocupara al hombre. No había nada que trajese malestar. Todo lo contrario. Era un paraíso, era un hábitat perfecto. Dios hizo humanos que puedan elegir libremente amarle y responder a su amor. Pero el hombre tomó una decisión fatal. El hombre hizo mal uso del libre albedrío que Dios le había dado. Hizo mal uso de la voluntad que Dios le había dado. Y como resultado trajo la caída del hombre. Entonces, número 1, creación.
Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Él es el verbo, Él es la palabra. ¿Dónde estaba Él? En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo? Sobre la faz de las aguas. Y luego dice: y dijo Dios, Dios habló. ¿Qué dijo? Sea la luz. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús es el verbo, la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, Dios Padre, el verbo Jesús y el Espíritu Santo están ahí en la creación, ordenándolo todo. Entonces, número 1 fue la creación, después viene la caída. La caída del hombre fue por una decisión completamente egoísta. La mujer fue engañada, pero el hombre ingresó con los ojos abiertos al pecado. Cuando Dios le dijo a Adán: labra y guarda. Y esa palabra la usamos en nuestro argot. Guarda. ¿Qué significa? Cuidado. Y Dios le estaba diciendo: labra, agricultura, actividades agrícolas, y guarda el huerto. Ten cuidado porque hay un enemigo. Entonces, Eva fue engañada, Adán no. Adán con los ojos abiertos entró al pecado, ¿ya? Y con su desobediencia, Adán envió un mensaje al cielo. Y el mensaje que envió Adán fue: no tu voluntad, Dios, sino mi voluntad. Si me das un clic, por favor. Ese es el mensaje del primer Adán. No tu voluntad, Dios, yo no voy a obedecer, voy a hacer mi voluntad. Entonces, ese fue el mensaje que Adán le envió a Dios, y con su desobediencia abrió puertas al archienemigo de Dios, que es Satanás, quien vino a esta tierra a robar, a matar y a destruir. Entonces, el proyecto tierra entró en pausa. ¿Por qué? Porque Satanás quiso destruir el plan de Dios, pero no pudo, porque a Dios eso no lo tomó por sorpresa. Dios habló la palabra, y la palabra es la solución. Muchas personas en este momento están hablando enfermedad, pobreza, escasez, miseria, dolor, sufrimiento. Y esas palabras se enlazan con ellos, y eso es lo que van a recibir. Nunca hay que hablar el problema, hay que hablar la solución. Jesús nos dijo en Marcos 11:23: de cierto os digo, cualquiera que dijere esta montaña, este problema, esta enfermedad, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, en su hombre interior, en su corazón, sino que cree, lo que diga, lo que dice, le será hecho. Entonces, Dios siempre habla la solución, y Dios habló palabras. Dios habló la solución. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y vemos las palabras de Dios. Esta palabra fue soltada por Dios después que Adán peca, ¿ya? Y esto es lo que conocemos o llamamos como el protoevangelio. ¿Qué dijo Dios? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está aquí soltando lo que podríamos decir es una profecía. Porque lo que se conoce como profecía no es profecía. Y no vamos a entrar al tema de las manifestaciones o dones del Espíritu, porque nos vamos a salir del tema. Pero aquí Dios está hablando. En la cultura semítica, esta porción de la palabra te herirá en la cabeza, en la cultura semítica, y cuando hablo de la cultura semítica estamos hablando de los descendientes de Noé, Sem, Can y Jafet. En la cultura semítica, herir en la cabeza significa quitar autoridad. Dios, cuando crea a Adán, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree, que sea señor, que domine, que gobierne. Esa autoridad, gobierno, dominio que tenía Adán, con su desobediencia, con su egoísmo, se lo entregó a Satanás. Dios dejó de ser el padre de la humanidad y Satanás pasó a ser el padrastro de la humanidad.
Entonces, Dios le pide cuentas a Adán, a Eva y luego a la serpiente. Y luego le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Entonces, la simiente de la mujer, que un día le asestaría un golpe definitivo en la cabeza de la serpiente, está diciendo que vendría un redentor. Herir en la cabeza está diciendo, va a venir un redentor. Y 4000 años después toma lugar lo que se conoce como la redención. ¿Ya? ¿Qué es la redención? Si me das un clic, Marquito. La redención. Redención significa recuperar o recobrar mediante el pago de un precio. ¿Ya? Recuperar o recobrar mediante el pago de un precio. ¿Cuál fue el precio que Dios pagó por la humanidad? La sangre de Jesús derramada en la cruz. Entonces, Jesús vino para revertir la decisión del primer Adán. Jesús es el segundo Adán. El segundo Adán, nuestro Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, se entregó voluntariamente, ¿ya?, a la voluntad de Dios. Y él dijo lo contrario a lo que dijo Adán, el primer Adán, con su desobediencia. Si me das un clic. Creo que tengo que manejarlo yo, ¿ah? Bueno, no está ahí. Entonces, el segundo Adán dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad. Recuerdan, el primer Adán desobedece y con su desobediencia le envió un mensaje a Dios. ¿Qué le dijo? No tu voluntad, sino mi voluntad. Voy a hacer mi voluntad. Y la hizo. Pero Jesús dijo, Padre, si puedes quitar de mí esta copa, hazlo. Pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Y Jesús hizo la voluntad de Dios, ¿ya? Y esto se fue tomando con mira a la cuarta fase, que es la restauración de todas las cosas. Hablé de 4 puntos históricos, la creación, 4 hechos históricos: la creación, la caída del hombre, la redención del hombre, y ahora vamos a explicar la restauración de todas las cosas. Nos quedan 10 minutos. Cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, esto se llevará a cabo con la segunda venida de Cristo. Y vamos a puntualizar el asunto de la Navidad. La redención es lo que vino a llevar a cabo el Señor Jesús en su primera venida, redimirnos, pagando el precio por nosotros. Entonces, el tema de la redención no es muy popularmente entendido. Hay algo triste. A mucha gente le han ensuciado el cerebro con religión y con religiosidad. No les han lavado el cerebro. Todo lo contrario, les han ensuciado el cerebro. Porque la palabra de Dios lava, limpia. La religiosidad ensucia. Entonces, la palabra de Dios, cuando es enseñada escrituralmente, entonces lava y limpia el cerebro. Hablamos de redimir. ¿Qué significa redimir? Recuperar o recobrar mediante el pago de un precio. Entonces, Cristo Jesús tuvo que venir para recuperarnos. ¿Por qué? Porque fuimos vendidos al diablo por el pecado de Adán. Y eso es algo que la humanidad desconoce. No saben lo que ha ocurrido miles de años atrás. En el Nuevo Testamento encontramos una tremenda revelación del apóstol Pablo que le escribe. Si puedes ir a Gálatas 4, versículos 4 y 5. No estaba Gálatas, ahí por favor. Gálatas 4, versículos 4 y 5 y leemos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El versículo 4 dice que Dios envió a su Hijo, y el versículo 5 dice para la redención. ¿Para qué vino? Para redimir
a la humanidad. Entonces, Pablo menciona que Jesucristo aparece en la tierra en el momento histórico preciso, cuando el momento histórico correcto, fijado por Dios Padre, llegó, Jesucristo vino al mundo. El mundo ya estaba listo, el mundo ya estaba preparado de varias formas para el nacimiento del Mesías en la tierra. Ahora vamos a ver el marco histórico y vamos a procurar terminar el día de hoy. Vamos a ver el marco histórico para el nacimiento de Jesús. Aquí también hay 4 partes. Eso por favor, el marco histórico. Israel, el mundo gentil, el Roma, el poder político, y número 4, el aspecto social. Empezamos por Israel. Religiosamente hablando, Israel ya había quitado su idolatría. La revelación del Antiguo Testamento está completa. Los 37 libros del Antiguo Testamento se escribieron y el canon del Antiguo Testamento ya se había cerrado. Había sinagogas en todo Medio Oriente y existía una tremenda expectativa de la venida del Mesías, el Cristo. Mesías y Cristo tienen el mismo significado. La diferencia es que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego. En español sería el ungido. Si vamos a Lucas 1, versículo 65 y leemos, dice: y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Había una expectativa por la venida del Mesías. Entonces, había una expectativa de lo que tenía que suceder, ¿no? Entonces vamos ahora a lo que es el mundo gentil. Religiosamente hablando, estaba desesperadamente controlado por las mitologías griegas y romanas, con prácticas inmorales que dejaban a la gente en completa bancarrota espiritual. La persona que no tiene pacto con Dios está en quiebra espiritual. Y se encuentra en completa bancarrota espiritual. Todos necesitan desesperadamente de un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Ahora vamos a ver el poder político de Roma. Estoy haciendo un resumen del resumen para poder dárselos en una sola sesión. Entonces, el poder político de Roma. Desde el punto político, Roma tenía la hegemonía, era el poder. Roma había establecido la Pax romana, había construido una red de caminos a través del mundo mediterráneo, históricamente conocido como la Vía Apia, haciendo más seguros los viajes de los ciudadanos romanos a las ciudades principales. Y la ley romana garantizaba los derechos civiles de la gente, particularmente de los ciudadanos romanos, y había legiones romanas estacionadas en toda el área para asegurar la estabilidad política. Y de aquí partimos al 4º punto, que es el aspecto social. Socialmente hablando, la cultura griega o cultura helénica influía fuertemente. La cultura griega es conocida como la cultura helénica. El idioma griego, el griego koiní, no del griego clásico que hablaba Platón o Sócrates, el griego koiní era hablado en todo lugar, era como el inglés en nuestro tiempo. La fuerza romana nunca pudo desplazar la influencia cultural griega. La cultura griega y el idioma griego habían unificado ya todo el área, haciendo que la proclamación del Evangelio de Jesucristo fuese más fácil. Y dentro de ese marco histórico, Dios envió a su Hijo. El apóstol Pablo no solo habla de la venida de Jesús, sino del propósito de su venida. Jesús vino para redimirnos de la autoridad de Satanás. La Biblia dice que la gente peca porque le falta conocimiento. Hay algo que la humanidad no entiende, y eso se conoce como la revelación redentiva. La gente no entiende lo que Jesús hizo. ¿Qué es revelación redentiva? Información privilegiada. Información que viene directamente del trono de Dios cada martes y cada viernes para que tu entendimiento sea abierto. Hay algo que la humanidad no entiende, lo que les acabo de decir, revelación redentiva. Jesús
crucificado, para mucha gente es un ícono religioso más. Es la base por la cual muchas personas usan crucecitas para llevarlas en el cuello, pero no entienden qué hay detrás de la cruz. ¿Cuál es el significado de la cruz? ¿Por qué Jesús fue crucificado? Ellos no tienen el conocimiento ni el entendimiento de lo que la obra de Cristo consiguió para la humanidad, y mucho menos lo que implica de manera personal. Ellos no tienen el correcto conocimiento, el entendimiento. Para mucha gente, Cristo murió por la humanidad, pero para ellos, de manera singular, particular, individual, no significa nada. Y si no entienden el concepto global, no van a entender el concepto personal. ¿Saben qué sucedió cuando Adán cayó? Adán era la cabeza de la creación. Adán representaba la creación. Fue el primer hombre, el primer humano. Cuando Adán cayó, cayó toda la humanidad. Y toda la humanidad entró en cautividad. Ese fue el problema. Pero tan pronto como el problema se dio en el huerto de Edén, Dios habló la solución. Dios habló que tenía un plan de salvación. El nacimiento de Jesús. La venida de Jesús fue para consumar, fue para completar el plan de Dios. Cuando una persona escucha la buena noticia, la buena nueva, la muy buena noticia de la salvación, toma la decisión de recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, entonces esa persona es redimida. Es librada de la autoridad de las tinieblas y es librada del poder del diablo. Y así como la historia está dividida en un antes de Cristo y en un después, hay un evento trascendente que tiene que ser real en cada ser humano. Y Jesús habló acerca de eso. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y de ahí vamos a saltar al versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. En el momento que una persona recibe a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, nace de nuevo. Y Satanás pierde su dominio sobre esa persona. Pierde dominio sobre su espíritu, sobre su alma y sobre su cuerpo. Pierde su dominio sobre su salud, sobre su familia, sobre sus finanzas. Y solamente eso sucede cuando te rindes a Jesús. Cuando uno experimenta la realidad de la redención, la esclavitud al pecado termina, se rompe. Eres librado de la tierra de la cautividad. ¿Cuál es la tierra de la cautividad? La tierra de la cautividad es el reino de las tinieblas. Tinieblas es una palabra que representa todo lo que Satanás es, tiene y hace. Entonces, cuando una persona está en esa situación, no puede estar peor, porque su eternidad depende si sale o no sale de esa tierra de esclavitud. Pero cuando una persona nace de nuevo, inmediatamente por recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, es trasladada del reino de Satanás al reino de Dios, de la familia del diablo a la familia de Dios. Y la Biblia dice claramente, por medio de la redención, hemos sido librados de la potestad, de la autoridad, del poder, del dominio, de la jurisdicción del diablo, del reino, del ámbito, de la opresión, de la influencia de las tinieblas. Salimos de muerte a vida, de maldición a bendición, de enfermedad a salud, de pobreza a escasez a prosperidad. Entonces, este tiempo es conocido como la era de la iglesia. Nuestro ministerio consiste en la reinserción de la vida y corazones de la humanidad a Dios, que tengan comunión con Dios. Jesús vino hace 2021 años y nació en un pesebre, ¿ya? Y un pesebre no es un lugar de paja y animalitos a los costados para adornar el nacimiento, ¿ya?
No, eso no tiene nada que ver con el pesebre. ¿Qué significa pesebre? ¿Qué es el pesebre? Si me das un clic, por favor. El pesebre es el lugar donde nacían los animales para ser sacrificados. El pesebre era el lugar donde nacían los animales para el sacrificio. Y la Escritura dice que Jesús nació en Belén. Los escritos de Fabio Josefo, ¿ya?, y el Talmud muestran que los corderos para el sacrificio los traían de Belén. Y Jesús nació en Belén. Belén es una palabra compuesta. Ya es una palabra compuesta. Si me das un clic, por favor, es Bet-Lehem. Bet-Lehem, que significa casa de pan. Y Jesús es el pan de vida que descendió del cielo. Entonces, ¿por qué nació en el pesebre? Porque Jesús es el cordero que iba a ser crucificado, ¿no? Entonces, ¿dónde nació? En Belén. ¿Qué era el pesebre? El lugar donde nacían los animales para ser sacrificados, ¿no? Entonces, Jesús nació en Belén. Él es el cordero escogido por Dios. Él no vino en su primera venida para reinar, aunque muchos lo quisieron hacer rey, pero él no quiso. Él no se los permitió porque él vino a honrar aquello que estaba en línea con su nacimiento. Él nació en un pesebre y tenía que morir como un cordero, como un sacrificio. Cuando Jesús venga por segunda vez, todo ojo lo verá, y Él vendrá ya no para sufrir, sino para restaurar las cosas aquí en la tierra y reinar sobre la tierra. Y quiero decirte algo muy importante. Si en este tiempo Jesús no es rey en tu corazón, en el tiempo venidero no lo será. No lo será. Si hoy no es rey en tu vida, cuando Él venga no lo será. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, entonces Dios no es tu Padre, aunque reces el Padre Nuestro. Así que no todos son hijos de Dios. Bíblicamente dice la Biblia, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si hoy Jesús no es rey en tu corazón, en su segunda venida no será tu rey, va a ser tu juez. La venida de Jesús para muchos es un mito, es una fantasía. Y otros dicen que ya vino, no vamos a tocar ese tema. Han escuchado farsas y predicadores haciendo predicciones falsas y fallidas con respecto a la venida de Jesús, cuando la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero podemos tener algo y estar preparados. Hay pastores y predicadores que han puesto fecha y han fallado, y eso ha hecho que el corazón de muchos se endurezca. Y con esto hay dos tipos de personas. Dame un clic, nos vamos a quedar unos minutitos más, pero ya voy a terminar. Dos tipos de personas: los que aman la venida del Señor y los que se burlan de su venida. Dos tipos de personas: los que aman la venida del Señor y los que se burlan. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Marquito está contento, dice, sigue. No sabe que le voy a cobrar ya. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Es una broma, Marquito, no te asustes. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Jesús viene y su venida es real, su venida es literal y también es judicial. Jesús viene a juzgar a aquellos que han rechazado su gracia. Dios nos dio lo mejor que Él tenía. Envió a su Hijo por nuestros pecados, siendo Él la parte agraviada y el hombre la parte que ofendió. Dios no estaba obligado a hacerlo, pero aún así Dios no se desentendió de la humanidad.
La humanidad le dio la espalda a Dios, pero Dios no le dio la espalda a la humanidad. Dios tomó un paso y nos amó más de lo que merecíamos. Él tomó la iniciativa de la reconciliación. La humanidad ha pisoteado la gracia de Dios. La humanidad ha rechazado al Hijo de Dios porque quieren seguir viviendo en tinieblas. Pero viene un tiempo que Jesús va a tomar posesión del planeta Tierra. El planeta Tierra es de Él. La palabra dice, suya es la tierra y su plenitud. Él la hizo y la compuso. Él es el dueño del planeta, de todo lo creado. Todo lo bueno es de Él. Entonces, Él va a venir a tomar posesión de la tierra que Él creó y le pertenece. Él no creó la tierra para que esté en desorden. Y Él viene para cambiar todas las cosas que finalmente van a cambiar. Van a cambiar cuando Jesús mismo en persona vendrá a esta tierra para enderezar. ¿Y quién podrá resistirle? Es mejor estar del lado de Dios. Es mejor estar al lado de Jesús y contribuir con el plan de Dios. Pero lo primero que tienes que hacer es recibir en tu corazón a Jesús. Y hay algo que tienes que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Recuerda, dame un clic, por favor, Marquito. El nacimiento de Jesús en la tierra es para cumplir el plan de Dios en la tierra. Te lo repito, el nacimiento de Jesús en la tierra es para cumplir el plan de Dios en la tierra. Entiende, primero es la creación. Luego vino la caída, luego vino la redención y en el futuro vendrá la restauración de todas las cosas. Pero antes que las cosas sean restauradas, antes que la tierra sea restaurada, lo importante es que tu vida sea restaurada. Dios nos da hoy la oportunidad de ponernos a su lado. Hoy es el día de tu decisión y eso es muy, pero muy importante. El Rey Jesús viene pronto. Él es el Rey y Él es el centro de la Biblia. Jesús es el Rey, Jesús es Señor, Él es el centro de la Biblia, pero Él quiere ser el centro de tu corazón. Y Él te da la oportunidad hoy para que lo hagas. Así que antes de terminar, quiero invitarte a que hagas de Jesús tu Señor, tu Salvador y que sea tu Rey. Porque recuerda que cuando Él venga, solo será Rey de los que le hemos recibido, pero de los que lo rechazaron será su juez. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito de ti. Me arrepiento de todo pecado y maldad que cometí. Creo que Jesús fue a la cruz por mí y dio su vida y su sangre derramó por mí. Señor Jesús, yo recibo el regalo de la vida eterna. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Señor y mi único Salvador personal. Amén. Si hiciste esta breve oración, quiero decirte que pasaste de muerte a vida, de maldición a bendición. Y todas las cosas que Jesús ganó en la cruz son para ti. Pero tienes que aprender. Tienes que aprender. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias, Láser Mi. Gracias, Pastor Johnny, a la iglesia Jiré. Gracias. Que el Señor les guarde, les cuide, entienda. Navidad no es panetón. Navidad no es pavo, no es champán, no es chacha nuevo. Mucho menos Santa Claus o Papá Noel. ¿Ya? No. Navidad es Jesús. Él es la única razón por la que tenemos y debemos celebrar la Navidad.
Así que les deseo una bonita Navidad, que en su hogar celebren que Jesús vino. No vamos a entrar en Jesús no vino en diciembre. Mira, ve, no vino en diciembre, yo lo sé, en contexto geográfico, histórico, yo lo sé. Pero eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que mi Salvador vino y punto. El resto no me interesa. ¿Ya? Entonces, alegrémonos que el Rey nació y la Virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios ya está con nosotros. Que tengan una noche sobrenatural siempre en Cristo y el resto de la semana archi, super, ultra, hiper, macro, mega bendecida. Bendecidos, nos vemos hasta el próximo martes. Bendiciones. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz.